Buenas tardes, nos estamos conectando para el teórico de recuperación. Y quiero decir teórico de recuperación porque tuvimos tantos feriados, entonces por eso planteé este espacio. Anoche, cuando dimos esquizofrenia, una de las plantillas que me parece importante que tenemos que rever es esta. Esta plantilla está entre la que presentamos anteriormente, que sería la que habla acerca de la etapa prenatal, el parto, la lesión cerebral temprana, la conjunción entre los factores de infancia, adolescencia y esquizofrenia. Y a ella le sigue esta, que sería la forma de resumir desde lo neurobiológico en sí cuáles son las alteraciones que se producen en un diagnóstico de esquizofrenia. La primera hipótesis tiene que ver con los genes, pero no necesariamente de padres con esquizofrenia tenemos hijos con esquizofrenia. ¿Sí? De un lado están los virus, y esos virus tenían que ver con el factor de la influenza. En el medio, la alteración de la sinaptopoiesis. ¿Qué quiere decir alteración en la sinaptopoiesis? Quiere decir que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de migración, cuando hablábamos de que debía existir una correcta identidad de célula blanco, y cuando hablábamos de una correcta andamiaje sináptico, está aquí la alteración? Esa alteración se puede dar por virus o por estrés. Lo primero que produce esa alteración es, aparte de una alteración glutamatérgica, una alteración dopaminérgica. Desde el lado de la dopamina, y en el punto de vista tónico de la dopamina, hay una bajante de cómo fluye, digamos, de cómo en la sinapsis, en la parte tónica de la dopamina. Esta bajante tónica de la dopamina produce los síntomas negativos. Y desde del otro lado, hay una subida, por eso es un aumento fásico de la dopamina, que es lo que estaría produciendo los síntomas positivos. En el medio, lo que hoy se está investigando más en profundidad es que a eso se le debe agregar una apoptosis exagerada en la adolescencia. ¿Qué produce esta apoptosis exagerada en la adolescencia? Produce alteraciones cognitivas. ¿Por qué? Porque poda aquellos lugares, apoptosis quiere decir poda aquellos lugares que en un camino de desarrollo sináptico neural normal, o podríamos decir que venía desarrollándose con todas las configuraciones necesarias, esa poda hace que se conecten sensaciones y representaciones que son erróneas, que se le agregue esto de la apercepción, o sea, el contexto que no coincide con la realidad, y que a su vez eso termina produciendo en las alteraciones cognitivas que uno no pueda apropiarse del conocimiento. Entonces, este cúmulo de cosas hace que lleguemos a una disfunción neural progresiva. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Profe, al decir progresiva quiere decir que, o sea, va empeorando, o sea, Sí. la alteración o la disfunción, digamos. O sea, si no Sí, se trata, Nazarena. ¿no? Supongo. Sí, Nazarena. Al decir progresiva, quiere decir que la disfunción va, más que empeorando. Vos fíjate que algo que sí quiero que queden claro, y esto me gustaba retomarlo hoy, es que fíjense que los síntomas positivos tienen mejor pronóstico y los síntomas negativos tienen peor pronóstico. ¿Qué significa esto? Que si vos en
en un primer brote la persona recibe la atención necesaria, la medicación necesaria, la contención necesaria, fíjense que en una de las últimas plantillas hablaba de tratamiento medicamentoso, tratamiento individual, tratamiento familiar, y hoy se sabe que lo que más resulta para esto de las esquizofrenias es la psicoeducación. Sobre todo, hola Brisa, ¿cómo va? Sobre todo la psicoeducación para la familia, ¿sí? Y en cuanto a lo otro, si llega a ser de síntomas negativos, Nazarena, no te olvides que una de las cosas que expresamos en el teórico era que había daño neurológico. Y más allá de que todos trabajamos de acuerdo a la fundación en la que se esté, hasta hoy estuve investigando antes de empezar el teórico la fundación de Gustavo Vázquez, pero se ve que me largaba mucho, no pude sintetizar algunas últimas investigaciones, si quieren se los dejo en algunos correitos o en algunas páginas para que investiguen. Entonces, una de las propuestas en cuanto a la, digamos, con conductas resilientes, con conductas de poder volver a los caminos neurales, eso se está en desarrollo. Se apuesta a eso, pero hay veces que la lesión en el camino neuronal es tan grande que no permite volver a conectar esas zonas. ¿Sí? Y esa lesión también puede ser progresiva si no hay, digo porque supuestamente no va a haber plasticidad neuronal, ¿o sí? Yo le apuesto a que, te digo porque lo he visto, y sobre todo en personas que tenían un diagnóstico de, por ejemplo, F70, que es una discapacidad mental leve, y he visto, lo tengo en mi consultorio, si quiero le traigo un testimonio, como se dice, de gente que ingresó al consultorio me la derivaron porque ingresa a la consulta psiquiátrica con delirios, más allá de su F70, o sea, de la deficiencia mental leve. Era una paciente con su discapacidad comienza por un déficit relacionado con la tiroides, de tirosina. Entonces, siguiendo lo tuyo, yo me paro en esta cuestión lesiva y en la evidencia, por ejemplo, de que se plantean grandes estudios, te tengo que decir que no. Pero no, los que trabajamos en esta cuestión de la resiliencia y en esta cosa de la neuroplasticidad, le seguimos apostando a que se puede recuperar, Nazarena. Bien. Bueno, trastorno del estado de ánimo. ¿Qué significa trastorno del estado de ánimo? La mal llamada depresión tiene que ver, la mal llamada no, todos la definimos y la conocemos como depresión, pero en realidad está dentro y está incluido de lo que denominamos trastorno del estado de ánimo. Vamos a presentar las generalidades, el correlato neurobiológico de los mismos y el principio de tratamiento. ¿Sí? Este gráfico nos muestra cuál sería el espectro, hoy que se usa mucho el término espectro, o por dónde se mueven, por así decirlo, nuestro estado de ánimo. La línea del medio sería el estado de ánimo normal, ¿sí? La eutimia, eso que tenemos ustedes y nosotros hoy, ¿sí? Esto que podemos ver el sol, que nos gusta recrearnos con otros, que nos gusta encontrarnos con otros. Eso, cuando está exacerbado, podemos llegar a una hipomanía, que el hipomaníaco es aquel que, por ejemplo, duerme 5 horas, trabaja 12 y vive con proyectos. Siempre está bien, siempre está arriba, siempre vos decís, ay, por favor, detenete que me estoy cansando. Y en el estado más extremo de este exacerbamiento del estado de ánimo tenemos la manía, desde lo que después va a ser desarrollada. Desde el otro lado,
y con una caída de ese estado de ánimo, vuelvo con la diapositiva, tenemos la distimia, que el distímico es aquel, como yo les decía en algunos de otros teóricos, el distímico es aquel que, el mala onda, el que siempre va a tener algo para decir. El que vos le decís, ay, viste, qué bien, qué sé yo, hoy refrescó, qué sé, sí, pero es octubre, ¿cómo va a estar fresco? ¿No? Y en la parte más baja de ese espectro tenemos la depresión, ¿sí? Como ya lo había presentado, definimos al trastorno del estado de ánimo como la caracterización por un deterioro de la regulación del ánimo, del comportamiento y la afectividad. La depresión está dentro del trastorno de ánimo. Su síntoma habitual es un estado de abatimiento y tristeza que puede ser transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un síndrome que afecta principalmente a la esfera afectiva, la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad habitual. Pasamos directamente a cómo el DSM-4 diagnostica el episodio depresivo mayor. Pero antes que eso, ¿por qué está esta fotito? Porque yo quiero que le presten atención a esto. Cuando aparecen estas fotos y están estos dos acá arriba, quiere decir que estos dos son los principales a los cuales ustedes les tienen que prestar atención. ¿Estamos de acuerdo? Ahora seguimos. Bien, introducción. En los últimos 30 años, los conceptos vigentes en psiquiatría sobre el trastorno afectivo en general y sobre la depresión en particular han sufrido un desarrollo particularmente notable. Mucho ha tenido que ver la aparición de nuevos fármacos antidepresivos para combatirla y como desprendimiento casi natural de este avance psicofarmacológico, el surgimiento de las teorías patofisiológicas como la del desbalance de las aminas biógenas o las hipótesis neurotróficas que están basadas en un modelo completamente médico de la enfermedad mental. Epidemiología y prevalencia. Préstenle atención a esta plantilla, por favor. La OPS ha catalogado a los trastornos afectivos como epidemia en nuestro continente, mientras que la OMS ha proyectado para el año 2020 que la depresión será la primera causa de discapacidad a nivel mundial por encima de las enfermedades cardiovasculares que hoy ocupan ese puesto. El riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida en la población general es de entre el 10 al 25% para las mujeres y el 5 y el 12% para los hombres. ¿Sí? Chicos, me puse a investigar si este dato del 2020 era correcto. Entonces encontré que la OPS y la OMS no ha publicado en la página oficial todavía los números para el 2021 y que sigue en vigencia lo que se llama Programa Mundial para la Salud Mental. Me metí dentro del Programa Mundial para la Salud Mental para buscar cuáles eran las pautas en las cuales se basaban o qué tipo de herramientas favorecían o daban para, ya que presentan este pronóstico, qué tipo de ayuda pueden llegar a presentar. En realidad se basan en estas ayudas piramidales, digamos, ellos están arriba junto con la OMS y el Banco Mundial y después se van bajando hacia los países miembros y hacia los países emergentes. Las propuestas están buenas, búsquenlo, Programa en Salud Mental del 2013 al 2020 y está bueno. Ahora, volvemos a mi opinión, volvemos a cruzarnos con la influencia de qué gobierno esté y esto de nosotros acompañamos, digamos, para realizar con el sostenimiento de. Y sí, lo que me gustó fueron los datos que medianamente están pasando limpio ahora.
1 de 4 personas en las Américas sufre de algún trastorno del estado de ánimo. El 11% del total de la población mundial sufre de depresión. Y lo que más les preocupa, pero este dato lo deberían revisar, y otra cosa que hice también porque decía programa del 2013 al 2020. ¿Cómo 2020? Estamos en el 2021. Una organización como la OPS o la OMS, ¿qué pasa que no tiene otro programa que lo suplante? ¿O desde qué lugar está planteando una nueva proyección? Bueno, ¿qué pasó en el 19 y el 2020? ¿Qué nos pasó? La pandemia. La pandemia. Muy bien. Entonces, todos los programas que estaban en vigencia y en estudio pasaron a un segundo lugar, y si abren la página de la OPS, sobre todo con este programa, lo que presentan son ayudas que me pareció buenísimo, por ejemplo, COVID, pandemia y depresión. Por eso no están todavía los resultados para el 2021. Sí rescato de ese informe que lo que les preocupa, sobre todo en países emergentes, que nosotros estamos en una cuestión media border, si somos emergentes o no, habría que definirlo, es que consideran que hay un psiquiatra cada 200.000 personas. Entonces, es como que se complica. Por ahí lo que podríamos decir nosotros es que con la gran cantidad de alumnos inscritos a las universidades en psicología de la Argentina, podríamos aportar un poquitito más. ¿O no? ¿Sí? Profe, ¿y ese programa de salud mental que está vigente hace un par de años? Es del 2013 al 2020. Y con el tema de la pandemia, ¿no hubo como un plan auxiliar? Porque supongo que han aumentado las cifras un montón. Es que eso justamente es lo que yo estaba buscando. ¿Qué pasa? Entonces, existe directamente, es como que este plan lo querían evaluar y pusieron el plan. Lo interesante, Nazarena, es que no dice plan de atención, plan en salud mental del 2020, no. Dice COVID, pandemia y salud mental. ¿Me siguen? Entonces, es como que le prestan atención a cómo trabajamos con la pandemia incluida, mi lectura. Y otra cosa, otro que no me dio el tiempo para meterme, pero estaba muy bueno, es que los otros días fue el Día de la Salud Mental. Entonces, a partir del Día de la Salud Mental, ahí sí hay más actividades. Que eso me gustó. Bueno, pero no podemos esperar a que sea el Día de la Salud Mental porque todo el año queremos, sí, aspiramos a la salud mental. Desde mi punto de vista, lo que es público de psicología y de psiquiatría es horrible. O sea, por más que tengamos una ley, que tenemos la ley. Y eso es lo otro, Nazarena, porque vos, por ejemplo, la nueva ley de salud mental, y metete si querés en los correos por ahí institucionales, sí va a crear un espacio en Water, ¿no? No vayamos a universidades del otro lado para poder leerla un poco más, revisarla un poco más. Bueno, nos quedamos en la invitación, tenemos que hacer eso. Bueno, siguiendo. Se ha reconocido desde hace varios años atrás que la enfermedad depresiva está subdiagnosticada. 2/3 de los pacientes que sufren de depresión no consulta por los síntomas a ningún profesional de la salud. Solamente el 34% de los pacientes solicitan tratamiento por sus síntomas. De este porcentaje, el 65% consulta a un médico generalista o de atención primaria, y solo el 35% lo hace con un especialista en salud mental. ¿Vieron? Finalmente, solo el 50% de los pacientes que consultan con depresión reciben correcto tratamiento. Es decir, que se calcula que de 100 pacientes depresivos, solo 17 serán bien tratados. Y de los 17 habría que ver quiénes sostienen el tratamiento. Investigación para quien quiere. ¿A qué se refiere con bien tratados?
Creería que bien tratado sería a esta cuestión de, ¿quién dijo? ¿Brisa? Sí, yo. Creería que bien tratado sería esto de poder tener un equipo interdisciplinario, de sostener la medicación, de poder desarrollar talleres, de tener comunicación entre los profesionales y con la familia. Eso creería yo que es bien tratados. ¿Las depresiones que duran años igual pueden ser bien tratadas? Sí, O sea, pueden estar bien tratadas, pero sin embargo se perduran en el tiempo, digamos, en años. sí, sí, Ajá. sí, 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 sí. Sí, porque te pongo la otra cara, viste que yo con esto de las posibilidades y la resiliencia y la sinaptogénesis y qué sé yo, te decía que hay resultados que uno es lo que dice y otra cosa es lo que ve. Entonces también pongámosle el espejo de los diagnósticos de síndrome de Down, por ejemplo. Y la persona no es síndrome de Down, tiene una trisomía. Entonces, cuando vos te parás desde ese lugar, trabajás diferente. Sí puede, entre comillas, una vida lo más normal posible, sí, totalmente. Bueno, y así llegamos al primero de los trastornos del estado de ánimo, que es la depresión mayor. Acá dice criterios diagnósticos actuales DSM-4, TR y deberíamos revisar el DSM-5. Como todo DSM, uno tiene criterio A, B, C, D. Y en el A tiene A y siempre hay una seguidilla de números que deben ser tenidos en cuenta. Para el criterio de la depresión mayor, que sería la patología en donde más el sujeto ha perdido su estado de ánimo, tiene que tener una presencia de 5 más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas, que representa un cambio respecto a la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser 1 o 2, o sea, los que detallo a continuación. El 1 es estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto o la observación realizada por otros. Y 2, la disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades. La mayor parte del día, casi cada día. ¿Se comprende esto? Primero, tiene que ser 2 semanas seguidas, más o menos. Y segundo, la mayor parte del día, casi todo el día. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando vos le preguntás una de las Profe, formas... ahí se... ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando vos le preguntás, una de las cosas que sucede es que la persona te dice que, y cuando uno indaga lo que sería la actividad de la vida diaria, o dígame qué hizo un día común, no hay, por ejemplo, se levantan muy tarde, no hay registro de quienes viven con ellos, le da lo mismo estar levantado que estar acostado, se sienten culpables porque vienen a visitarlo y no los pueden atender, y está triste, muy triste. La segunda disminución acusada del interés, la capacidad para el placer, es cierto, porque por más que uno le presenta actividades que antes hacía normalmente, ahora no las puede disfrutar. El tercero, que tiene una pérdida importante de aumento de peso o pérdida o aumento del apetito. El cuarto, insomnio o hipersomnia. El quinto, agitación o lentecimiento psicomotor casi cada día. El sexto, fatiga o pérdida de energía casi cada día. El 7, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados casi cada día. El octavo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión. Y el noveno, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o una tentativa de suicidio o un plan específico para el mismo. ¿Sí? ¿Voy muy Profe, rápido? yo voy entendiendo bien, pero le quería preguntar,
Cuando tienen esos pensamientos recurrentes o tendencias suicidas, ¿ellos tienen esa tendencia porque no soportan lo que se sienten o solamente lo piensan en matarse nomás? ¿Cómo es? El suicidio es una de las grandes incógnitas que tenemos como seres humanos, digamos. Y pegado a esto del Día Mundial de la Salud Mental, muy cerca está el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Generalmente la persona, hay mucho mito alrededor de esto, pero generalmente si la persona está deprimida, el suicidio lo visualiza, lo ve como una salida. La persona, como vos decís, Brisa, está tan cansada de pasarla mal, está tan cansada de sufrir, que lo ve como una salida el suicidarse. Pero no alcanza a visualizar que en el suicidio se va. O sea, no hay posibilidades de hacer otra cosa. Una paciente me decía, qué bueno, porque vuelve por otra cosa, ella es la hija de mi paciente. Entonces yo la felicito como está porque, por ejemplo, tenía un tapado rojo como el de Anabela. Y la otra vez, cuando había ido, la primera vez, era toda negra, en serio. El pelo negro, las ojeras negras, la ropa no tenía una cosa, ni siquiera gris. Entonces, todo eso también la percepción, uno capta todo eso. Entonces le digo, qué bien, y hoy, esa vez he ido con el pilotín que tenía era rojo, hermoso, divino, arranquemos por ahí, los zapatitos. Entonces ella dice, le digo, estás mejor, estás mucho mejor, digo, porque mirá cómo te vestiste. Entonces me dice ella, sí, dice, estoy mejor, qué sé yo, sí, dice, lo que sucede, dice, que uno por ahí sufre tanto y es tan feo estar mal que vos no te das cuenta. Vos lo que querés es dejar de estar así. Y en cuanto a la ideación suicida, por ejemplo, y el suicidio es alto en las personas con depresión. Pero por favor, cuando vayan a rendir el examen, no lo pongan como primer causa de depresión la tendencia al suicidio, porque no es así. Que es un elevado índice, totalmente de acuerdo. Es muy alto, pero no es la primera causa. ¿Sí? Sí, la primera es la pérdida de placer y que está triste todo el día, casi todo el día. Y no sabe por qué esa tristeza. Yo tengo una amiga que tuvo estados de tristeza y ella decía que ella sentía, me señalaba el pecho y me decía que ella sentía tristeza ahí, pero no tenía una lógica de por qué. O sea, no es que se había peleado o pasaba algo. Su vida alrededor, ella la veía bien, pero sentía una tristeza que no sabía explicarla. O sea, no sabía por qué. Claro, y ahí es donde entra la hipótesis de los neurotransmisores desde nuestro lugar, ahí entra la hipótesis del BDNF, que lo vamos a dar más adelante, y ahí también entra la hipótesis de esta, si lo querés poner de otro lado, del tema de cómo percibe su mundo. Sí, profe. Le podés poner hasta, si querés. La verdad es que es muy feo. Ella parece que cuando está en estos estados, porque por lo general está bien, pero ha tenido estados muy grandes, la mirada es diferente, es como si no hay, como que si no está ahí. La mirada, o sea, los ojos, vos le ves los ojos, no le brillan, no. Es muy impactante, digamos, la expresión de la cara, por lo menos a mí que es mi amiga, digamos, y la conozco de otra forma, quizás. Uno no quiere decir que tenga los anteojos puestos 24/7, espero que no. Si hago alguna interpretación al margen, corríjanme. Pero es inevitable cuando vos ves los estados, yo los estados de mis contactos los comento, a mí me gusta, soy chupa, entonces los comento.
pero es inevitable ver la mirada en las fotos de las personas en buen estado, y vos con ese indicador vos sabés si está triste, si te está mintiendo, o sea, y la mirada de personas que han pasado por ese estado, como dice Nazarena, es una mirada hueca. No Claro, hay, parece que no está, parece que, no o sea, está, que ¿no la es cierto, persona que vos Nazarena? conocés todo el tiempo parece que no está. No está. Yo digo hueco, yo lo defino así, a mí me da túnel del tiempo para atrás. Vos ves eso y es una mirada hueca, no tiene expresión. Y al mismo O tiempo sea, te es explica, sorprendente, pero es muy triste, digamos, pero es muy sorprendente cómo lo triste, podés ver, o sea, cómo puede pasar de algo tan vivo a algo como que no está. que no está, justamente. Bien, sigamos. Bueno, el criterio B, los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. El criterio C, los síntomas provocan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los síntomas no son debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Siempre tienen que descartar esto, que los síntomas no son debidos a los efectos directos de una sustancia o enfermedad médica. Por ejemplo, hipotiroidismo, que era lo que nos pasaba con esta chica también. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo. Los síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento motor. Todo eso hay que descartar para que uno diga estoy en presencia de. Eso le ¿Sí? iba a preguntar el tema del duelo, profe, porque varias cosas de las que nombró, no sé, las he vivido por un duelo, digamos. 2 semanas he estado, y la falta de concentración, qué sé yo, pensar en la muerte o cosas así, pero acá dice que tiene que ser más de 2 meses, digamos, o sea. Sí, incluso tenés que, ahí es donde tenés que ver cómo haces el diagnóstico diferencial. ¿Me seguís? Sí, profe. Ahí tenés que ver cómo haces el diagnóstico diferencial. ¿Qué criterios utilizás para decir está atravesando un duelo o qué criterios utilizás para decir no estamos frente a un episodio depresivo mayor? Profe, Gracias, eso, profe. algo así iba a preguntar. ¿Podés tener todos estos síntomas por poco tiempo, ¿no? Y que no sean depresión, que justamente puede ser alguna especie de duelo o algo así. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, ¿quién hablaba? Yo, Brisa. Brisa, sí, Brisa. Sí. Lo importante es que vos pidas ayuda. Claro. No importa si es duelo, no importa si es consumo de sustancia, no importa si es un bajón momentáneo, no importa si es, mezclaste algunas cositas y tuviste un mal viaje, no importa. Eso lo vemos después. Pero lo importante es que vos pidas ayuda. ¿Para Claro. qué? Para que hagamos un correcto diagnóstico diferencial. Y en ese correcto diagnóstico diferencial tienen que entrar estos criterios para que vos sepas que está siendo tratada correctamente. Profe, ¿qué sería el enlentecimiento psicomotor? El enlentecimiento psicomotor es El enlentecimiento en la respuesta, como ser, si preguntas algo, porque parece que no te escuchan, pero en realidad como que responden más tarde, o también el moverse, como los movimientos más lentos también. claro, ahí está. Acá está bueno el pie, Nazarena, y por eso me quedé pensando. El enlentecimiento psicomotor tiene que ver con que vos tenés que ver que la persona, más que responderte despacio, Nazarena, como ella dice, se mueve lento.
Vos le das una orden, supongamos que le demos el test este que tiene que representar el reloj, porque vos aparte estás pensando que está entrando en una demencia, ponele, que te lo llevan. Entonces vos le das la orden de que haga el reloj. Digo el reloj porque son cosas que ya hemos hablado. Le puedes decir que haga otra cosa, pero que haga el reloj. Entonces te mira y te dice sí. Bien, entonces lo empieza a hacer a una velocidad que para el nivel de taquipsiquia que yo por ahí tengo, o sea, te puedo asegurar que me contracturo totalmente. Entonces lo hace muy lento, lo mira, del 1, el 2, el 3, Dios mío, subí, bajé la escalera, vine, corrí la silla, fui. Y vos tenés que estar estoica, nada, todo acá, no ha pasado absolutamente nada. ¿O no? Eso es el lentecimiento psicomotor. Cuando hablamos de psicomotor, sobre todo piénsenlo en esta cosa de ejecución de cosas. O pararse. Pararse, corre la silla, se sienta, mira. Mover un brazo o girar la cabeza para mirarte nomás ya lo hacen muy lento. Muy lento. O sea, vuelvo a repetir, y yo creo que lo he dicho en otro teórico, a mí, recibir una persona con un episodio depresivo mayor es más esfuerzo psicológico que tener un esquizofrénico tipo 1, delirio, enfrente mío. Porque por lo menos se va, ¿viste? Sí, vamos, sí, vamos, te medicamos, te llevamos, te traemos, vení papá, salí de acá, todo. En cambio en esto vos tenés que ir llevando. A ver, te pregunto, ¿qué te parece a vos? ¿Cuándo fue la última vez que tu nieta te visitó? No me acuerdo, no sé, puede ser en una de esas. Y ahí irrumpe el episodio de llanto. Entonces la persona que está atrás también llora, porque la ve que llora. Obvio. Entonces te hacen así, te dice, yo te voy a contar. Entonces ahí entra el circuito de la culpa, porque dice, no, porque vos fijate que encima que ella me trae, que yo no puedo hacer nada, y que más, ¿para qué vivir así? Qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces voy a decir, sí, tenés razón. Totalmente de acuerdo. Pero vamos despacio. Vamos a empezar con la meta mini. ¿Vos querés volver acá? Sí. Bien. ¿Cuándo vas a volver acá? Y así. Pero un laburo de hormiga, de hormiga. Y hay gente que le encanta trabajar con depresión, ama. Y siempre la depresión bueno, mayor va acompañada de psiquiatra y de fármacos, digamos, o se puede tratar únicamente el psicólogo como ser. Esa es un debate que se ha generado hace bastante tiempo. Desde mi lugar, y solo recortado en mi experiencia, es necesaria la medicación afrena. Es necesaria porque vos tenés que tratar de sacarlo del circuito de mantenimiento de los pensamientos automáticos negativos. Los PAN, pensamientos automáticos negativos, son terribles. Ay, profe, se me cortó, perdón, desde su lugar. Desde ese lugar, vos tenés que tratar de sacarlo de los pensamientos automáticos negativos. Sin fármacos. No, con fármacos. Con fármacos. Con fármacos. Mi postura. Se puede sin fármacos, pero el camino es mucho más engorroso y es mucho más largo. O sea que puede que se trate alguna depresión más, que no sea mayor, pero que sea más leve y solamente con psicólogos sin necesidad de fármacos. Sí. Le digo porque mi amiga justamente ella no tomó ningún fármaco, digamos. No, y hay, escuchame Nazarena, una psicopedagoga que nos daba clase a nosotros allá, cuando yo estudiaba en Villa Libertador San Martín, estaba en segundo año de la universidad en el 93,
ella dijo también esta pregunta de, no, que si todas, una compañera mía le dijo que si todas, la mayoría de las patologías, nos daba desarrollo, imagínense, si todas la mayoría de las patologías necesitaban de un psicólogo, que qué bueno esto que estábamos en este camino. Entonces, ella lo pensó mucho, con un grupo de más dijo, no, es que piénsenlo desde este lugar, sería muy triste que todos necesitaríamos pasar por ese momento para resolver determinadas cosas. A veces las personas hacen un clic mirando una película, a veces hacen un clic porque consultar algún tipo de terapia alternativa, y lo digo realmente con conocimiento de causa, no diciendo que la practiquen, sino que la investiguen, y después si les da resultado, pero bienvenido sea. Por ahí pueden hacer un clic porque llegaron a un punto en el cual o saltaban y lo resolvían o seguían en ese lugar. Hay muchas formas de poder resolverlo. No digo que la nuestra sea la única, para nada, hacer terapia no es la panacea, ni la sistémica tampoco, pero que hay veces que es necesaria la medicación para, por ejemplo, estabilizarlo. Después, una vez que lo estabiliza, la negocias. ¿Me seguís? Como cuando se te queda el auto y lo tenés que empujar un poco para que arranque la batería, algo así. Muy bien. Y Un psiquiatra que yo conocía, que era psiquiatra y psicólogo, pero él decía que el medicamento como ser también hacía que el paciente se pueda sentir mejor, digamos, que no esté en el padecimiento continuo. ¿Por qué? Porque vos, de acuerdo no estirar ese sufrimiento, digamos, mantenerlo. Porque vos, de acuerdo a la teoría neurobiológica de la depresión, que vamos a ver más adelante, vos nivelás el déficit de falta de serotonina. Entonces, al nivelar el déficit de falta de serotonina, empezás a generar otra estabilidad entre, no se olviden, la sero, la dopa y la nora. Y al generar otra estabilidad entre la sero, la dopa y la nora, vos tenés otra forma de pensar. Entonces, por eso es la medicación. Ahora, no hagamos una medicación eterna, eso no. La medicación debe ser necesaria en un momento necesario. Analogía como con los antibióticos. Vos no podés tomar antibióticos por cualquier cosa. Profe, esto le preguntaba hoy, quería preguntarle hoy, de que si, me parece que no me respondió lo que yo le había preguntado, que si estuviera bien tratado una depresión con psicofármacos, que se estire como 2 o 3 años. O sea, eso parece que está bien tratado, igual puede ser que suceda. Y todo depende del caso, Nazarena. Hay casos que lo requieren. Ajá. O sea, puede ser, o sea, está dentro, claro, está dentro de las posibilidades. Un medicamento durante 3 años, ajá. Totalmente. Y que incluso muchas veces, como al medicamento la persona le atribuye muchas propiedades, como se lo podés atribuir al paracetamol, como se lo podés atribuir al ibuprofeno, le sirve. Hay psiquiatras que están a punto de retirar la medicación y el paciente produce recaída. Y venía bárbaro. Eso también hay que verlo, eso también hay que manejar. Bien, sigamos otro poquito, ¿les parece? Bien, y así llegamos a lo que habíamos presentado antes, que eran las dimensiones del trastorno del estado de ánimo. ¿Sí? Bueno, tiene como, lo presentamos en letras, esto va en gráficos. El ánimo deprimido y la apatía o pérdida de interés. Esos dos tienen que estar sí o sí. Y se ve graficado los cambios en el peso, puede estar muy flaco como puede estar muy gordo, los trastornos del sueño siempre están, la agitación, inhibición psicomotriz, la fatiga, la culpa
o la incapacidad, la alteración ejecutiva, fíjense este cerebrito, cómo está acá, el prefrontal, cómo está alterado, y la ideación suicida. Depresión como diagnóstico de descarte. ¿Por qué depresión como diagnóstico de descarte? Porque está muy camuflada en otras enfermedades. El espectro depresivo o el espectro de trastorno depresivo desde la medicina discurre entre depresión primaria y depresión secundaria. Vuelvo. El cuadro primario y el cuadro secundario. El cuadro primario presenta la depresión unipolar, o bien llamada el episodio depresivo mayor, que es lo que presentamos recién, y la depresión bipolar, que es lo que vamos a ver más adelante. Y dentro de la depresión, el cuadro depresivo secundario, pueden estar dadas por causas médicas o psiquiátricas. ¿Sí? Profe, perdón, ¿por qué dijo que eran de descarte? El título refiere al descarte porque muchas veces se subdiagnostica la depresión. Llegamos al trastorno de depresión después de, por ejemplo, habernos hecho tomografía de colon, haber hecho un análisis de hemograma completo, haber tenido un montón de otras situaciones y, por último, llegamos a la depresión. Hoy está más agudizado el ojo y hoy está más, digamos, entrenado como para pensarlo en un primer momento, pero por eso le presenté ese título. Bueno, y acá llegamos a las posibles teorías de lo que produce esta depresión. Bueno, la primera de ellas es que produce efectos en el hipocampo. Existe una importante evidencia que sostiene que el estrés crónico generaría una pérdida de plasticidad y desencadenaría un daño celular directo sobre el hipocampo. El hipocampo es una estructura integrante del sistema límbico que se encuentra involucrada en el aprendizaje, la memoria y la regulación de la afectividad. El hipocampo y la amígdala cumplen un rol regulatorio sobre la actividad del eje hipotálamo-pituito-adrenal. Mientras el hipocampo inhibe la respuesta neuroendocrina al estrés, la amígdala la facilita. Se han encontrado estudios que las neuronas del núcleo amigdalino se encuentran sistemáticamente hiperactivas en los depresivos mayores. A través de los estudios de tomografía por emisión de positrones, emiten sus proyecciones accionales sobre las células granuladas del giro dentado, quienes a su vez hacen sinapsis con las neuronas piramidales del campo CA3 del hipocampo. Ambas poblaciones neuronales poseen receptores para esteroides adrenales del tipo 1, para mineralo, y del tipo 2 para glucocorticoides. La estimulación de estos últimos de manera sostenida genera la liberación de glutamato, que a través de los receptores NMDA conduce a la atrofia neuronal. El campo K3 por desacoplamiento del citoesqueleto de las dendritas por el aumento de la entrada de calcio al citoplasma. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las hipótesis es que este hipocampo sede que agrupa toda la información, ¿se acuerdan que tenía que ver con la memoria episódica? ¿Sí? Y con cómo uno iba fijando memoria. Primero que es muy sensible a degradarse. ¿Cómo se degrada? Por lo que dice acá abajo. La liberación sostenida de glutamato, que a través de los receptores NMDA conduce a la atrofia neuronal de este campo por desacoplamiento del citoesqueleto. Para no contradecir lo que yo venía diciendo anteriormente, nosotros necesitamos NMDA, ¿para qué? Para producir memoria, N-metil-D-aspartato. Pero si ese NMDA se sostiene durante mucho tiempo en esa sinapsis, lo termina destruyendo.
¿Me siguen? ¿Por qué? Porque no es NMDA para memoria, es glutamato, que el glutamato es excitatorio durante mucho tiempo en esa sinapsis. Y fíjense que dice, hiperactiva en depresivos mayores, y se lo relaciona a la amígdala. ¿Con qué recuerdos está relacionada la amígdala? ¿Asociados con qué? ¿Las emociones? Ajá, ¿y con cuál en particular? ¿El miedo? Claro, con el miedo. Con el miedo. Con el miedo. Entonces, el depresivo, la persona que está depresiva, y sobre todo el depresivo mayor, sinapta mucho. Esto de que vos decías, Nazarena, de que siempre está pensando por qué estoy triste, si la vida está mejor, si está, digamos, no tengo un evento de afuera que me indique que yo tengo que estar triste. Entonces, esto lo que me une es una hipótesis biológica. ¿Qué quiere decir hipótesis biológica? ¿Dónde se produce la alteración? En la amígdala relacionada con el hipocampo. ¿Por qué se produce la alteración? Porque ese circuito de pensamiento de que ¿por qué voy a estar triste? Si eso me produce miedo, si por qué sigo de esta forma, es recurrente. ¿Por qué se vuelve recurrente? Porque hay un exceso de MDA. ¿Me siguen? ¿Sí? Esa es la hipótesis de que la hipótesis de la destrucción del hipocampo en los episodios, en las personas con episodio depresivo mayor. Profe, en este caso, por ejemplo, cuando vimos plasticidad neuronal, vimos algo de esto del hipocampo y demás que está deprimido. En los casos de una persona con trastorno depresivo mayor que está durante años, por ejemplo, ¿hay un daño equivalente al, por ejemplo, la apoptosis en la esquizofrenia o que deriva en esquizofrenia? Sí, sí. Muy bueno lo que estás diciendo. Muy bueno lo que estás diciendo, Gustavo, porque eso es lo que lo que se está planteando, que cuando un estado de estrés crónico se sostiene en el tiempo, puede conducir a un episodio depresivo, que puede ser mayor o puede ser bipolar. Y si ese estado depresivo se sostiene mucho tiempo, conduce a la hipoptosis. O sea que se empeora todo, digamos. Y sí, sí. Más que empeorarse todo, que es con lo que a mí me gustaría por ahí tratar de llevarlos, es que fíjense que en algún punto los síntomas se tocan y en algún punto los trastornos empiezan a producir la misma neurodegeneración. Pero eso está en hipótesis investigativa todavía, recién, ¿sí? Bien, y así llegamos a las teorías neurobiológicas del trastorno depresivo. Así como vimos la teoría neurobiológica de la esquizofrenia, ahora vemos las teorías neurobiológicas del trastorno depresivo. ¿Qué quiero decir con teoría neurobiológica? ¿Cuáles son los neurotransmisores implicados a la depresión? ¿Y cuál es el circuito que está alterado? ¿Sí? En la depresión, en el episodio depresivo, sobre todo en el episodio depresivo mayor, postulamos que hay una hipótesis monoaminérgica de la depresión. Esta teoría sugiere que el sistema trimonoaminérgico en su conjunto sería disfuncional en varios circuitos cerebrales, con diferentes neurotransmisores implicados, observables según el perfil de síntomas que presenta el paciente.
¿sí? Fíjense que acá en el dibujito dice estado normal, no depresión. ¿Qué quiere decir? Que salen del, por ejemplo, la serotonina de los 5 núcleos de RAFE, que están los 6, son 5, los 6 núcleos de RAFE, y difunden hacia la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Lo ven? Ese estado de ánimo normal. Y en un estado de depresión causa un déficit monoaminérgico. Fíjense la poca cantidad de serotonina, que era la amarillita que tenemos acá. ¿Y cuál es el efecto que produce? La regulación en alza de los receptores. ¿Por qué regulación en alza? Porque al haber poca disponibilidad del neurotransmisor, los receptores como que se pelean por captar los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, la primera nos dice que hay una vuelvo a la anterior. La primera nos dice que hay una desregulación en los 3, en la noradrenalina, en la dopamina y en la serotonina. La segunda nos dice que esta hipótesis amplía la anterior, planteando que la actividad deficiente de neurotransmisores monoaminérgicos causa una regulación en alza de los receptores postsinápticos correspondientes y esto lleva a la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos tenés poca disponibilidad de serotonina, poca disponibilidad de noradrenalina y poca disponibilidad de dopamina, estos se pelean por poder captar las monaminas circundantes. ¿Cuándo? Y esto lo tienen ampliado en el texto. Cuando los receptores por determinado tiempo siguen viendo que la disponibilidad es la misma, se cierran. Se cierran. Acuérdense cuando dimos la acción de los fármacos que decía inhabilitación del receptor. Entonces el receptor se cierra, ¿por qué? Porque no recibe la información que para qué va a haber un gasto de energía y para qué va a seguir funcionando si está ahí inhabilitado, digamos, no recibe información, ¿sí? Y así llegamos a la tercera parte de lo que sería la otra hipótesis, que es la involucración de la neurogénesis y la alteración de esta neurogénesis en casos de episodio depresivo mayor. La neurogénesis en el cerebro adulto y los factores neurotróficos cerebrales. En el sistema nervioso central podemos encontrar diferentes factores neurotróficos como el factor de crecimiento neuronal, que el factor de crecimiento neuronal es BNF. El factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, las neurotrofinas 3, 4 y 5, entre las más importantes. Todas estas moléculas, además de su papel determinante en la diferenciación y desarrollo del sistema nervioso, son indispensables para el funcionamiento y supervivencia neuronal en el cerebro adulto, ejerciendo acciones tróficas sobre neuronas específicas. Dentro de esta familia, el BDNF es el más abundante y difundido. Brain Disordered Neurotrophic Factor. Ese es. El BDNF potencia el crecimiento, la arborización y la supervivencia de neuronas corticales, de neuronas monoaminérgicas e incrementa la conectividad sináptica de las neuronas hipocampales. Este factor neurotrófico también juega un papel predominante en la neurogénesis de nuevas células neuronales en el cerebro adulto, principalmente astrocitos, a partir de las denominadas células pluripotenciales hipocampales. Se puede observar la elevación de su concentración intracelular de manera secundaria a la administración crónica de fármacos antidepresivos. Se ha comprobado que el BDNF tiene propiedades antidepresivas per se en modelos depresivos conductuales. Y después quiero volver con esto.
Otro hallazgo trascendente en la investigación básica sobre los factores neurotróficos, especialmente por su implicancia en la clínica de la depresión, es que el estrés sostenido genera una regulación en baja del BDNF a nivel global cerebral y en el hipocampo en particular. Entonces, más allá de eso, y déjenme pasar a esto. Entonces, relacionados con el BDNF, ¿qué quiere decir? Que ese factor de crecimiento neuronal tiene que estar presente cuando se están dando una correcta sinaptogénesis, que es importante sobre todo en esas neuronas hipocampales. Nuevamente la hipótesis de la destrucción del hipocampo. Y de que si nos enfrentamos a un factor de estrés, por ejemplo, un estrés crónico, como puede ser la falta de trabajo, como puede ser un duelo sostenido, Ana Serena, que pasó ya de un duelo normal, o sea que no es 1 año y medio de duelo, sino ya vamos por los 2 años y medio a 3, que no consigue trabajo y no se puede insertar laboralmente, y empieza con estos síntomas, el BDNF empieza a disminuir. Y si disminuye ese BDNF, no se va a diseminar correctamente, sobre todo por las neuronas hipocampales. Y al no existir eso, bueno, se va a producir esta muerte hipocampal que anteriormente habíamos hipotetizado. Entonces, este hipocampo en los cuadros depresivos mayor sufre muerte por 2 razones. La primera que vimos fue por exceso de NMDA. Y la segunda por falta de factores neurotróficos derivados del cerebro. Está atacado, pobre hipocampo, por todos lados. ¿Sí? Bien. A eso, y ya más o menos estamos en tiempo, quiero que ustedes observen este cuadro, los miremos un poquito bien, y después volvamos a lo anterior, que es la descripción de este cuadro. ¿Les parece? Fíjense que para el ánimo depresivo, yo necesito que haya poca serotonina en la corteza CPF ventromedial. ¿A qué le suena? Prefrontal, ventromedial. Prefrontal ventromedial. Y la corteza prefrontal ventromedial tenía que ver con la motivación. ¿Se acuerdan? La corteza prefrontal anterior por la atención y la corteza prefrontal ventromedial por la motivación. Entonces, hay poca serotonina allí, ¿sí? Y en el núcleo accumbens. Y hay poca noradrenalina. Y hay poca dopamina. ¿Sí? ¿Esto a qué nos conduce? A un estado de ánimo depresivo. ¿Qué me quiere ejemplificar esta plantilla? Que yo, disculpen, nuevamente está muy sensible mi compu, que yo estoy haciendo un correlato entre el síntoma, ánimo depresivo, el neurotransmisor, serotonina, noradrenalina, dopamina, y el lugar anatómico en donde no hay disponibilidad. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien, en el segundo, que era el segundo síntoma más importante, que era la apatía, la pérdida de interés, la pérdida de placer, fíjense que al conejito no le interesa para nada la zanahoria, es porque postula que hay poca disponibilidad de noradrenalina, donde en el hipocampo, en la corteza prefrontal, dorsolateral y en la corteza arbitraria. Y que hay un déficit de dopamina, en donde en el hipocampo, en la corteza prefrontal y en el núcleo accumbens también. ¿Sí? El tercero, el trastorno del sueño, tenemos un déficit de la serotonina en el tálamo, en el hipotálamo
hipocampo, en el tálamo, en el hipocampo, en la corteza prefrontal, y en la producción de la melatonina. La noradrenalina también está en déficit en estos sectores y la dopamina también. Pero antes de que se vayan, quiero terminar con esto. El ánimo depresivo, ¿se acuerdan que dijimos que estamos hablando del BDNF? Ahora pasamos a correlacionar los diferentes síntomas con el lugar donde sucede, anatomía, y con cómo están las monaminas. Lo mismo que vimos en las plantillas, ahora lo vamos a describir en palabras. El ánimo depresivo se asocia a un procesamiento deficiente de la información en la amígdala y el córtex prefrontal ventromedial. Están implicadas proyecciones de las 3 monaminas en forma de hipoactividad, o sea, hay poca. La apatía se muestra un procesamiento ineficiente de la información a través del córtex prefrontal, centros hipotalámicos y núcleo accumbens de proyecciones noradrenérgicas y dopaminérgicas. Busquen, y eso está en teóricos anteriores, con qué regulaban núcleo accumbens. Los trastornos del sueño está asociado a un procesamiento deficiente de la información en el hipotálamo, el tálamo, el prosencéfalo basal y el córtex prefrontal. Están implicadas proyecciones de las 3 monaminas. ¿Sí? Que es lo que decía acá PB, que yo no alcanzaba a leer, es prosencéfalo basal. Y la última, por la que quisiera dejar hoy, porque me tengo que ir a otra reunión, es la alteración del apetito. El apetito y el peso están regulados en partes por el hipotálamo, mediante proyecciones serotoninérgicas las que se encuentran en desbalance. El hipotálamo y su regulación con el sistema nervioso autónomo y su regulación con el simpático y el parasimpático. Y la ideación suicida es regulada por procesamiento deficiente de la información en la amígdala, el córtex prefrontal ventromedial, el córtex orbitral, al igual que el anterior, obedece a proyecciones serotoninérgicas. Fíjense, la serotonina acá está demasiado en baja. Y aunque es una contradicción intrínseca, lo que queremos decir es que aunque es una contradicción intrínseca, porque fíjense que la serotonina es inhibitoria. Entonces ustedes me pueden decir, ¿cómo puede ser que sea inhibitoria? Y si hay menos, va a estar mejor, porque es inhibitoria. En realidad está mal porque hay menos. ¿Por qué? Porque lo que se altera es el balance entre las 3. Eso es lo que está alterado. Entonces, al no tener la inhibición necesaria de la dopamina y la noradrenalina, este balance se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la plantilla dice que tiene vuelvo a la plantilla, una deficiencia de serotonina en el córtex orbitral. ¿Cuál era la función del córtex orbitral u órbito frontal? ¿Cuál era la función? La función del cual era la de cortar la impulsibilidad, que regulaba la impulsibilidad, ¿se acuerdan? Corte arbitrario acá arriba, regulaba la impulsibilidad, era el asiento de laboral,
regulaba digamos, la verborragia, aquellas cosas. Nosotros podemos pensar un montón de cosas del otro, pero el corte prefrontal, el que es sináptico, dice, mejor me callo la boca, ¿no? Entonces, al tener una deficiencia Lo conductual, en ese digamos, córtex, profe. en lo conductual, en lo cognitivo, en lo afectivo, las tres esferas. Entonces, al tener un déficit en ese córtex, yo no puedo cortar el impulso al suicidio, por ejemplo. Yo no puedo cortar el impulso al pensamiento negativo. No puedo cortar el impulso a sentirme mal todo el tiempo. Entonces yo necesito que se suba la serotonina para inhibir ese tipo de pensamiento. Para eso necesito que se suba. ¿Sí? ¿Se entendió mejor la interrelación entre las tres? Y la idea también es que ustedes también vayan entendiendo mejor las funciones de cada neurotransmisor y cómo es tan complejo esto. No se olviden que estos son modelos explicativos que siempre están en estudio, ¿sí? Y que ahora tenemos una cuestión más acabada de la situación. ¿Sí? Bien. No porque no quisiera seguir, sino que me tengo que conectar con otra reunión, que deberíamos arrancar en disfunción ejecutiva, síntomas psicomotores y fatiga, para hacer este correlato entre la presentación escrita y la presentación gráfica. El jueves que viene terminaríamos con trastorno y estado de ánimo y damos trastornos de ansiedad. Así que el jueves que viene tenemos que ir a 10.000. Me encanta la charla, genial, pero vamos, más vale los comentarios los dejamos para lo último. ¿Les parece? Bueno, dale, profe. Bueno, muchas gracias por conectarse, en serio. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy interesante la clase de hoy. Bueno, Saludos. gracias. Nos vemos entonces el jueves. Y los del práctico el martes, ¿eh? Lo estoy esperando. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.